Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Venezuela. Vamos directo al grano. Como mencionamos la semana pasada, la administración Trump había dado un giro con respecto al tratamiento sobre la situación de la droga específicamente, ¿no? Ya no solo es un tema delincuencial, sino también un problema de Estado real. Y así lo han tratado. Y uno de los grandes problemas que tiene, no el único por supuesto, pero sí uno de los más grandes, es lo que ocurre con Venezuela, específicamente con el régimen venezolano, que no es solo una tiranía, que se roba elecciones, que comete crímenes de lesa humanidad, sino que también hizo que el Estado todo sea un centro de operaciones de drogas, ¿no? Por lo tanto, van a atacar a esa situación. Hay muchos debates que son debates genuinamente, o a mi modo de ver, poco relevantes de si estamos hablando de que Donald Trump quiere la democracia para Venezuela o no, que a él no le importa. Repito, es irrelevante ese debate. Hay una situación clara. Para los Estados Unidos, el régimen venezolano es un problema, no solo por la situación de la droga, eso es lo más importante, sino también por el tema de la migración, etcétera. Y además es una tiranía. Y la lógica acá, lo que ocurre que vamos a desarrollar durante estos minutos, es que no podemos diferenciar uno de otro. El cártel de los soles es el chavismo, es la tiranía chavista, es un mismo sistema. Cuando se ataca a uno, se está golpeando a otro. Vamos a repasar entonces la situación en la que estamos ahora mismo. Repito, en Venezuela ya no solo se habla de una dictadura, de una tiranía, sino de un régimen narcoterrorista. Así fue catalogado el Cártel de los Soles y su jefe es directamente Nicolás Maduro, cuya recompensa es de 50 millones de dólares. Hasta ahora el narcotráfico, en este caso el que nos atañe, el narcotráfico que surge desde Venezuela, era un problema manejado por la DEA y el FBI, ¿no? Eran los encargados que requerían probar daños a ciudadanos estadounidenses, es decir, que tenían que buscar información sobre que realmente desde Venezuela se dañaba con la droga, etc. Hoy, al ser considerada una estructura terrorista, entra en juego la CIA, la NSA, la Fuerza Armada estadounidense, es decir, los habilita despliegues militares, interdirección de rutas y presión diplomática contra terceros países, además que colaboren o decidan mirar hacia otro lado. Esto es fundamental de tenerlo claro, porque no solo son las flotas que están en el Mar Caribe, que van a llegar varias de ellas cerca de las costas venezolanas, sino que también van a poder hablar o van a poder presionar a otros países o a otras estructuras que de alguna manera usa el chavismo o el cártel de los soles, que como ya dijimos es el chavismo, para la ruta del narcotráfico u otras. Esto también lo vamos a analizar. Como explicó el periodista argentino Nacho Montes de Oca en un hilo de Twitter muy bueno que recomiendo leer, esta designación abre una ventana completamente distinta. ¿Por qué? Trump no podrá ordenar una guerra en Venezuela sin autorización del Congreso, y no está planteado tampoco esto. Pero sí puede, con la legislación antiterrorista en la mano, desplegar flotas y tropas si el propósito es detener el tráfico de drogas y armas desde Venezuela, al considerarlo, repito, una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hablemos de la flota y su misión. La consecuencia más visible de esta nueva doctrina es el despliegue militar frente a las costas venezolanas, ¿no? Es lo más visible, por supuesto. A los destructores se suma el grupo anfibio, que es el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Con unos 4.000 Marines, después se dijeron que serían seguramente unos 7.000 a bordo, ¿no? A esta fuerza se añadieron un submarino nuclear y aviones P-8 Poseidón de patrulla marítima. No es poca cosa. Dejemos algo claro acá. Esta fuerza no es suficiente para una invasión o algo por el estilo, que reitero, no es lo que está planteado y no es lo que va a ocurrir. Para Panamá, por ejemplo, en la operación Causa Justa se necesitó 20.000 efectivos más de esto que estamos mencionando ahora mismo. Pero tampoco es una operación simple antinarcótico. Es mucho más grande que esto. Y esto es el punto importante.
La clave está en la composición de esta flota, ¿no? Los destructores poseen el sistema Aegis, que es capaz de detectar, clasificar y rastrear en simultáneo hasta 100 blancos a 190 kilómetros. Es decir, estamos hablando de un radio de 380 kilómetros cuadrados. Con 3 de ellos desplegados, Estados Unidos puede vigilar prácticamente todo el litoral venezolano. A eso se suma la capacidad de los Poseidón y del submarino nuclear para controlar tanto superficie como subsuelo marítimo, incluyendo el rastreo de narcos submarinos que salen desde Venezuela y desde Colombia, ¿no? Y esto es importante porque un gran porcentaje de la droga que se mueve por submarinos a nivel mundial sale desde Venezuela y desde Colombia. Es importante acá destacar algo. La Fuerza Conjunta de Estados Unidos, desplegada en el Mar Caribe, no va solo contra la droga, es su principal objetivo, principalísimo, pero no solo va a rastrear eso, ¿no? También apunta a los barcos zombie, los barcos fantasma, que transportan, por ejemplo, petróleo por rutas terciarias, o el narcotráfico, o el tráfico, mejor dicho, de oro a cualquier otro flujo de dinero ilegal que pasen por estas aguas. Y eso es fundamental, porque es precisamente ese circuito financiero el que sostiene al sistema chavista. Como ya abordamos la semana pasada, lo repito brevemente, hay dos tipos de financiamiento al chavismo. El legal, entre comillas, que es el del petróleo, y el ilegal, que es todo esto. El legal lo tienen además desde hace mucho tiempo los hermanos Rodríguez casi completamente para ellos. Y el que manejan mayormente muchos militares es el ilegal, el del tráfico de drogas, el del tráfico de oro y otros tipos de situaciones, ¿no? Si tú le cortas eso, entonces se empieza a tambalear ese sistema, porque son ellos, los militares, los que tienen las armas, que todavía mantienen en el poder por la fuerza a Nicolás Maduro. Entonces, la misión no es ocupar Caracas, ¿no? Sino asfixiar la logística del narcoestado. No habrá invasión, pero la presión será y es en este momento máxima. Cada avioneta detectada, cada lancha rastreada y cada buque interceptado no solo golpea las redes criminales, sino que expone complicidades de gobiernos de tránsito en el Caribe y Centroamérica, incluso en Europa, como España, ¿no? Como decía anteriormente. Vamos a una situación internacional, ¿no? El cerco no es solo estadounidense en este momento. Francia anunció recientemente el refuerzo de su presencia militar en el Caribe para combatir a grupos narcotraficantes, con patrulleros y fuerzas destacadas de su departamento de ultramar. Algo similar hizo Países Bajos. Que potencias o que países europeos se sumen al dispositivo muestra que el chavismo ya no es visto únicamente como un problema continental, sino como un nudo global de crimen organizado que afecta rutas incluso hacia África y Europa. La presión entonces, además, no se limita solo a Washington-Caracas, ¿no? Obviamente es la más importante, la de Estados Unidos, pero no se limita a esto. Guyana, amenazada por la disputa del Esequibo, que es de Venezuela, siempre dejémoslo claro, pidió cooperación frente a lo que es el cártel de los soles, ¿no? En Trinidad y Tobago, la primera ministra anunció que apoyará las operaciones contra el narco y permitirá el despliegue de buques estadounidenses desde su territorio en caso de que Maduro intentara atacar a Guyana. Es decir, estamos hablando ya de territorio muy cerca de Venezuela. El Caribe se convierte así en un escenario compartido de disuasión y cooperación, ¿no? Si lo queremos ver de una perspectiva de la manzana y de la zanahoria y el garrote. Así entonces, el régimen enfrenta hoy un entorno geopolítico radicalmente distinto, ¿no? Colombia y Brasil, dos de sus históricos socios, no están dispuestos a enfrentarse a Estados Unidos para defender a Maduro. Independientemente de la retórica ridícula que caracteriza a Gustavo Petro, no va a enfrentarse a Estados Unidos para defender a un tirano narcocriminal. Lula mucho menos, ¿no? Que es bastante más inteligente además. En Ecuador, otra frontera, Daniel Noboa ya clasificó formalmente al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista, mientras ya, como dijimos, Guyana y Trinidad y Tobago trabajan directamente con Washington para reforzar el cerco marítimo y terrestre. Las fronteras oceánicas le intimidan al chavismo y sus fronteras terrestres también, de alguna manera. Todo esto ocurre, hay que dejarlo claro, mientras dentro del país María Corina Machado reorganiza a la sociedad venezolana articulando una presión cívica que se combina con el asedio externo.
Vamos a hablar del negocio que sostiene la tiranía, que es el punto central de todo esto. Según Transparencia Venezuela, el narcotráfico venezolano generó en 2024 ingresos brutos por 8.236 millones de dólares, más que lo recibido por el chavismo vía Chevron y casi 3 veces el presupuesto nacional de salud. No se trata de un negocio paralelo, es el corazón financiero del régimen chavista. Testimonios recientes refuerzan esa imagen. Además, el periodista mexicano Jesús Lemus aseguró que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, habría entregado información comprometedora sobre los vínculos de Maduro con los cárteles mexicanos. La propia DEA, además, ha confirmado que Caracas actúa aliado con el ELN y las disidencias de las FARC. De allí una conclusión inevitable. No existe el chavismo sin droga ni barbarie. Es una estructura completa que se sostiene en el flujo de dinero ilegal y ese dinero es el que mantiene las armas que a su vez sostienen a Maduro en el poder. Por ello, yo he comenzado a hablar desde hace algunos días de lo que denomino los dos quiebres posibles. Durante años se ha hablado del quiebre militar, que es el que va a permitir una transición, y eso tiene que ocurrir. Sin eso no va a haber una transición hacia la democracia. Eso sigue siendo indispensable. Pero ahora aparece otro, a mi modo de ver, igual de decisivo e incluso previo a este quiebre del que hablo, que es el quiebre mafioso. Los socios criminales del chavismo ven como sus rutas y sus ingresos se ven amenazados. El factor de riesgo ya no es la presión internacional en abstracto, sino Maduro mismo como un obstáculo para mantener el negocio. Empiezan a preguntarse, bueno, pero me están cortando las rutas, están incautando la droga, nos están acechando, y esto lo hacen por Nicolás Maduro. Comienza a ser un problema también para sus socios criminales. Por eso el régimen intenta desescalar con Washington y activó a todos sus propagandistas, azules y rojos, para defenderlo, disfrazándose de patriota, como antes se disfrazaron de opositores, ¿no? Les encantan el disfraz a muchos de ellos. Hoy el chavismo quedó reducido a 3 pilares: el narcotráfico, las balas y el apoyo residual del caprilismo, si se quiere, un caprilismo repudiado tanto como repudian a la tiranía. Hablando de caprilismo, quiero detenerme en este punto antes de seguir con el tema de Estados Unidos. Durante este fin de semana se conoció la excarcelación, no liberación, no es lo mismo, la excarcelación de 13 venezolanos inocentes que nunca debieron estar presos. Repito, porque son inocentes. Es un gran alivio, por supuesto. Cada vez que alguien termina o medianamente termina ese martirio de estar en uno de los centros de tortura de esta tiranía, es motivo de alivio y de alegría, sin lugar a dudas. Pero, además de decir lo obvio, quedan 900 inocentes más en esos lugares terribles, 50 de ellos en desaparición forzada, además, lo cual es un crimen de lesa humanidad. Todo esto ocurre de algo que, como ya hablé del intento de desescalada de parte del chavismo con los Estados Unidos, ocurre intentando vender dos cosas, ¿no? Que el chavismo está tratando una apertura, falsa por supuesto, y además intentando posicionar a una falsa oposición, que es lo que ha intentado siempre, ¿no? Por eso quienes anunciaron estas excarcelaciones fueron los mismos de siempre, los mismos que hoy actúan prácticamente como voceros del chavismo, ¿no? Enrique Capriles, Tali González, Tomás Guanipa, etc. Esto hay que tenerlo muy claro, porque quieren vender, como el periodista Luis Carlos Díaz ha mencionado, una paz negativa, ¿no? No estamos tranquilos, vamos a ir sacando, vamos hablando, vamos a crear una mesa de negociación. Es por eso la importancia de este nuevo liderazgo, del de María Corina Machado, del de Edmundo González Urrutia, del de Juan Pablo Guanipa, por eso lo secuestraron. Ya la mesa de negociación, la mesa de diálogo, todo entre comillas, todo por supuesto una farsa, no va a surtir efecto. No va a surtir efecto porque no estamos hablando de liderazgo real que se siente en esa mesa, ¿no? Son personas del chavismo periférico, del chavismo azul, que ya no tienen relevancia.
Quería hacer este paréntesis porque durante estos días se ha querido hablar de así es que se negocia para sacar a los presos políticos. No, esto no ocurrió por una negociación, ocurrió a dedo por el chavismo, por supuesto tratando de que sean presos políticos que le interesaban, quizás más cercanos a estos grupos, y nada más. Aquí lo que se busca es la libertad de todos los presos políticos y la libertad de Venezuela, que es la única que va a asegurar que no hayan más presos políticos. Dicho esto, sigo entonces con lo referente a los Estados Unidos. Anteriormente hablaba sobre las incompatibilidades estructurales. ¿A qué me refiero? Desarrollé en la semana pasada que la permanencia del chavismo es incompatible con los intereses estratégicos de los Estados Unidos y de la región. ¿Por qué? Son tres cosas que quieren: que se detenga la migración, que los recursos energéticos de Venezuela puedan ser usados realmente de manera correcta, sabiendo todos los recursos naturales que tiene el país, y que la droga, que el sistema criminal, bueno, se acabe desde Venezuela, que no sea un país que le dé cobijo a los grupos criminales, que no sea un país desde donde salen las rutas del narcotráfico, de tráfico de oro y un largo etcétera. Ninguna de las tres cosas se lo puede dar el chavismo ni a Estados Unidos ni a nadie más. No puede. El chavismo no se sostiene si no tiene el sistema criminal, es un mismo sistema. Por lo tanto, no va a parar la migración venezolana si Nicolás Maduro sigue ocupando por la fuerza el poder, y por lo tanto tampoco va a poder ser bien utilizados los recursos naturales de Venezuela. El chavismo es bueno para mantener el poder, para hacer daño, para torturar, para asesinar, pero no para generar riqueza, no para las empresas, no para mejorar la situación en el país. Por eso destruyeron PDVSA, por eso destruyeron todo lo que expropiaron. Es importante tenerlo en cuenta. Esto es fundamental, repito, dejarlo claro, pues son la base de dos enfoques que presentó María Corina Machado ante el público estadounidense por medio de su última entrevista en Fox News. Traigo esto porque el timing y la elección de los mensajeros son los correctos y son muy importantes. ¿Qué dice María Corina acá? Punto 1. Nicolás Maduro es un tirano que usa Venezuela para cometer crímenes internos y delitos externos. Es además de opresor un narcoterrorista, tal como ha sido designado como líder del Cártel de los Soles. Esto significa que no hay forma de acabar con lo segundo sin terminar con lo primero. La única solución es el fin del régimen chavista. Acá les dejo el video. María Corina Machado is here to react. Maria, this is a very interesting time. Something is clearly on the horizon, about to happen. I spoke to a Venezuelan recently who said that the mood in Venezuela is one of silent euphoria. Explain. Well, thank you very much, Rachel. First and foremost, and on behalf of the Venezuelan people, I want to thank President Trump. I want to thank Vice President Vance, Secretary Rubio, and Secretary Hegseth, because finally we're seeing the right approach with courage and clarity towards a criminal enterprise that has taken over our country, our land, our resources, our institutions, destroying Venezuela, bringing misery to our people, and destabilizing the region in order to harm the United States of America. Venezuela has been turned into a safe haven of all criminal networks and the enemies of the Western Hemisphere. Venezuela has been turned into a satellite of the Iranian regime. And the Maduro regime has opened our land and our resources to the Chinese regime, to the Russian regime, and also to criminal terrorist organizations. Yeah, well, but the time has come for change. Luego, dice otra cosa. Maduro está, cito, Maduro está muy preocupado y debería estarlo. El pueblo venezolano está unido y decidido a avanzar. Muy pocos altos mandos militares lo respaldan y pronto tendrá que tomar una decisión porque la decisión de Trump no es un juego. ¿Qué está diciendo acá? No es el apoyo de Estados Unidos y necesitamos el apoyo de Estados Unidos y el mundo libre, pero el trabajo interno, el del pueblo venezolano que quiere ser libre casi todo, será el definitivo. Acá les dejo esta parte también. Serious information indeed. I saw a recent video of Nicolás Maduro.
He sounds very paranoid. He sounds very scared. Are you worried? I mean, you're coming to us from a place in hiding. I'll be honest to our viewers. We couldn't get hold of you for a few minutes before this interview. And my heart sank because I thought maybe something had happened to you because you're in danger. How are you doing? How are you keeping yourself safe? Well, I'm in hiding, as you say. We're all in danger in Venezuela, but I have trust. I really trust our people. Maduro is very concerned, and he should be, because over 90% of the Venezuelan people, we are cohesive and decided to move ahead. There are strong fractures among those that still, very few military top brasses still support Maduro, and they have to make a decision very soon because they just realized that President Trump is not joking. This is very serious. I mean, this is dismantling a criminal structure that uses Venezuela, as we have said before, yes, to channel tons of drugs that finally reach the United States. And we will turn Venezuela from the criminal hub of the Americas into the energy hub of the Americas, the strongest ally in security, in trade, in energy that the U.S. will ever have in Latin America. This will be huge in terms of the legacy, because once Maduro is out, the Cuban regime will fall as well, and Nicaragua will be free as well. And for the first time in history, we will have the Americas free of communism and dictatorship. I couldn't agree with you more. I think if President Trump cleans up the Western Hemisphere, we had a senator from Mexico saying they're unhappy over there with the narco state that they're living under. If we can get rid of the cartels and the Chinese, I think this will be President Trump's greatest foreign policy victory. So, Maria Corina Machado, the bravest woman in Latin America, thank you so much for joining us this morning. It's an honor. Thank you to you, Rachel, and Venezuela will be free. Vamos con lo que sí y lo que no. Lo que sí es un cambio legal que habilita a Estados Unidos a actuar con mayor alcance. Un despliegue naval que busca cortar los miles de millones de dólares que alimenta el chavismo, desgastarlo, porque si no tienen ese dinero para mantener el sistema, empiezan ellos mismos a quebrarse por dentro. Lo que no es una señal de ocupación territorial. No se trata de tomar Caracas con Marines ni nada de esta perolata y estas películas que se han inventado tanto los vendedores de humo como los propagandistas del chavismo para victimizarse. Se trata de ahogar la estructura logística y financiera del narcoestado, y ya eso es muchísimo. Después, si hay otro tipo de operaciones especiales, no lo sabemos. Pero lo importante es que el chavismo tampoco lo sabe. Vamos a una conclusión inevitable nuevamente. Maduro es un tirano y un narcoterrorista. La presión externa, hoy reforzada con barcos, radares, marines y aliados regionales, busca cortar la caja y aislar al régimen. Pero la salida final, tumbar el muro, no vendrá solo del mar ni del aire, sino del pueblo venezolano. Y repito, aquí es fundamental la reorganización que está haciendo María Corina Machado en el terreno. Y esa es la que busca sembrar miedo del chavismo. El chavismo, como decía anteriormente, Maduro teme por los 50 millones de dólares de su cabeza, pero también por los 30 millones de venezolanos que quieren ser libres. Estamos en una carrera de desgaste en la que, por primera vez, el tiempo no juega a favor del régimen. Están en el poder. Aquí no está nada hecho, están en el poder, pero el tiempo no juega a su favor, porque si se quedan sin dinero, repito, comienza a quebrarse. Es una presión externa para asfixiar e interna para derrocar, para tomar el poder, que fue lo que los venezolanos decidimos soberanamente, porque aquí sí hay que hablar de soberanía, el 28 de julio de 2024. Cuando ambas presiones actúen al unísono, el muro ahí caerá. Quiero cerrar de una forma repetitiva, pero necesaria. Por favor, no crean cuentas anónimas que anuncian hora, días y momento específico, tampoco en aquellas dedicadas a sembrar desesperanza. Verifique la información, busque medios de confianza y acuda siempre a fuentes primarias. Si le dijeron que María Corina dijo algo, búsquenlo en sus redes.
Si le dijeron que el presidente Edmundo González dijo algo, búscalo en sus redes. Si le dijeron que Marco Rubio, Donald Trump, Christopher Landau dijeron algo, búsquenlo en sus redes o en las páginas oficiales del Departamento de Estado, etc. No solo hay vendedores de humo, también hay inteligencia chavista que observa, anota y utiliza todo para perseguir y dañar. Cuidémonos entre nosotros, porque para volver a ver la democracia, primero debemos estar vivos. Foco, organización y cuidado, porque la libertad no será un accidente, sino una conquista. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden darle clic a la campanita, seguir a La Gran Aldea en YouTube y en todas las redes sociales, @La Gran Aldea. Un saludo.